en Ohio, que va a ser alrededor de $100 billones. Entonces hay países como México, que no nos alcanza para eso, es la realidad. Esto si queremos obviamente entrar en el silicio avanzado, ¿no? Porque hay unas personas que alegan en estas reuniones que tenemos luego de la industria de semiconductores con el gobierno, con la academia, que nos podemos ir a silicio maduro. Nos podemos ir a silicio maduro y probablemente bajamos una orden, 2 órdenes de magnitud la inversión que se requiere. Pero el silicio maduro está dominado por un país que es bien complicado competirlo, y es China. El 70% del silicio que se produce a nivel global aproximadamente es silicio maduro. No todo tiene que ser cutting edge, no todo tiene que ser 5, 4, 3 nanómetros. Pero resulta que China se especializó en el silicio maduro y pues realmente no solamente tienen ya toda la cadena, todo el modelo de negocios, sino que son ridículamente baratos. Producir en China es muy barato. Entonces, vamos a suponer que el país, digamos, bueno, le entramos al silicio maduro, como hay algunas iniciativas en el país. Con todo respeto, México no tiene un mercado interno como para mantener la viabilidad financiera de una fábrica de silicio que tiene que estar por encima del 90% de su capacidad de producción 24/7 los 365 días del año. Entonces, el tema de las fabs es algo que tratamos de sacarlo de la ecuación, de sacarlo de la discusión. Y si vemos todavía otro tema que es de los recursos naturales, una fab en promedio consume 10 millones de galones de agua al día. Estamos hablando de aproximadamente el gasto promedio diario de 33,000 casas en Estados Unidos. Y en Estados Unidos gastan más agua que las casas acá en México. Adicionalmente necesitamos energía eléctrica constante. Un bajón en la línea de suministro y descalibras la línea de producción y te lleva días, en el mejor de los casos te lleva semanas recalibrar eso. Entonces, como pueden ver, el desafío de las fabs, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de talento, desde el punto de vista de recursos naturales, estamos hablando de algo que debería estar fuera ya de la discusión y concentrarnos en otras áreas, ¿no? Finalmente, el ATP. Talento disponible, si somos optimistas, tenemos medio, si somos realistas, tenemos de bajo a medio. La ventaja del ATP, y es lo que quiere Estados Unidos que hagamos en América Latina, es que no se requieren perfiles tan especializados en los campos de la ingeniería. Sí se requieren especialistas, pero principalmente se requiere gente operativa. Entonces, México es un país que tradicionalmente está basado en modelos de maquila, donde tenemos obreros, que son los que se requieren para este tipo de vertical dentro de la cadena de suministro global. ¿Cuál es el CAPEX que requerimos? Pues aproximadamente 200 a 3,000 millones de dólares. Estamos un orden de magnitud o 2 órdenes de magnitudes por debajo de lo que se requiere para fundar una fab, pero también estamos 1 o 2 órdenes de magnitud por encima de lo que requerimos para fundar compañías de diseño. Y aquí tenemos algunos ejemplos de las últimas plantas de ATP, cómo ha estado el tema de las inversiones. La buena noticia, en el caso del ATP, es que ustedes les acaban de donar un laboratorio donde van a tener algunos de los equipos que se requieren para ATP y ustedes van a ser pioneros a nivel nacional en la generación del talento que se requiere para esta industria, la cual es de importancia para el gobierno de Estados Unidos que lo haga México por la proximidad geográfica a lo que van a ser las plantas de Arizona. Y por lo tanto, esta es una de las oportunidades que también debemos de capitalizar como país. Por lo tanto, la conclusión es, deberíamos de concentrarnos en el diseño, dejar de lado la fabricación y los sueños de tener fábricas de silicio en el país, por muchas razones, y debemos también de concentrarnos en el ATP. Desde el punto de vista muy básico de talento disponible y de inversión inicial para poder tener operación en alguno de estos verticales. Y bueno, ya casi para finalizar, los desafíos que tenemos como México es, si lo vemos como un cono, a nivel educación básica, necesitamos incentivar que cada vez más niñas y niños piensen en carreras STEM. El siguiente paso es ya en la educación media, tenemos que incentivar a que estudien ingeniería en electrónica.
La ingeniería en electrónica está en peligro de extinción, no solamente en México, sino en muchos otros países, y es la base de esta industria. No significa que un mecatrónico, un robótico, un ingeniero en computación no pueda trabajar. De hecho, más de la mitad de las personas que trabajan en Circuify no son ingenieros en electrónica. Tienes que hacer un reskilling, tienes que hacer una especialización hacia el área de semiconductores, hacia el área de diseño, y un ingeniero en electrónica normalmente tiene las bases para que esa especialización sea mucho más corta y por lo tanto podamos capitalizar adecuadamente estas oportunidades. Nosotros como compañía mexicana estamos perdiendo proyectos, negocios, porque no tenemos la cantidad de especialistas que requerimos para poder atacar estos negocios. Y este año se me han ido al menos 2 proyectos por ese tipo. El otro tema es el inglés. Tristemente tenemos el nada honroso penúltimo lugar en nivel de inglés de la población económicamente activa en América Latina, solamente por arriba de Haití. En toda América Latina, el único país que tiene un nivel alto dentro de la población económicamente activa es Argentina, y Argentina a nivel global, de los países que no son de habla inglesa, se encuentra en el lugar número 30. Esta es la realidad de América Latina por colores. El azulito oscuro es Argentina y es el más avanzado. Luego viene el nivel medio, que son los azules medios. Luego viene el bajo, que es el amarillo, y finalmente el muy bajo, que son el que está ahí en rojo. Esta es una tarea muy, muy urgente que tenemos que atacar. También a nosotros como compañía mexicana nos ha pasado de que no tenemos talento, y cuando tenemos talento resulta que no habla inglés. No lo podemos sentar con una persona que venga de Silicon Valley a entrevistarlo, porque no va a poder mantener la conversación, no va a poder discutir. Entonces no solamente se requiere nivel de inglés, se requieren habilidades que se le conocen como habilidades blandas, pero que en la realidad son habilidades duras porque vamos muy atrasados en ellas, que es la comunicación asertiva, la negociación, la resolución de conflictos, etcétera, etcétera. Y bueno, ya para cerrar, pues nosotros somos un startup 100% mexicano. Estamos en la industria de diseño de circuitos integrados avanzados. Ya expliqué algunas de las tecnologías a lo que me refiero con diseño avanzado. Tenemos interacción con la industria de semiconductores en Estados Unidos. Tenemos mucha interacción con Silicon Valley, Texas y Arizona. Estamos insertados en la cadena global de semiconductores. Nosotros tenemos 2 guerras: la guerra fuera de México y la guerra aquí en Guadalajara. Fuera de México es de que nosotros tenemos que competir contra compañías de todo el mundo. Estas compañías que ustedes conocen, Intel, Altera, AMD, Qualcomm, Broadcom, etcétera, no tienen, precisamente por esta crisis de falta de talento, la capacidad de tener a todos los ingenieros on board. Tienen que buscar compañías externas que les den esa extensión a los equipos de ingeniería, y es donde entramos nosotros. Pero nosotros llegamos a Silicon Valley y competimos contra Malasia, contra Taiwán, contra India principalmente, contra Europa del Este, contra Israel, contra Brasil, etcétera, etcétera. Y aquí a nivel interno, como tenemos la concentración de la industria de semiconductores en Guadalajara, pues la guerra aquí en Guadalajara es por el talento. Ahorita hay compañías que están arrasando con decenas o cientos de vacantes. Yo conozco compañeras, compañeros que hemos trabajado en alguna de estas compañías que están aquí en la región, que ahorita tienen 2 ofertas adicionales, o sea, están trabajando para una de estas compañías y tienen otras 2 ofertas de trabajo para irse a una de las compañías que están aquí, o una de las compañías aquí de la región. Y bueno, las prioridades para México, pues obviamente tenemos que aumentar la cantidad del talento, de la generación de talento. Afortunadamente, con estos programas de especialización hemos demostrado que la ingeniera, el ingeniero mexicano tiene la clase mundial, tiene la capacidad de competir contra cualquier región del mundo. Nosotros tenemos un dato muy interesante de Circuify Semiconductors, es que la mayoría de nuestras ingenieras e ingenieros, que somos alrededor de 30 en total, la mayoría son egresados de CUSEI. Y las egresados de CUSEI, con ese entrenamiento de última milla que hemos estado dando para especializarlos, se han podido sentar con estas personas de Silicon Valley, que no tienen por qué hacernos el favor de darnos el proyecto a nosotros, como mexicanos o como Circuify Semiconductors, sino que realmente la calidad de estas ingenieras e ingenieros egresados aquí de CUSEI
han podido competir contra estas ingenieras e ingenieros de compañías indias, compañías malayas, compañías de Vietnam, compañías de Singapur, de Europa del Este. Es un tema que quería compartirles con ustedes y que se deben de sentir orgullosos y se deben de sentir capaces realmente de tener este tema, esta calidad educativa que ustedes están recibiendo les da la oportunidad de competir a nivel global, y la prueba está en que más del 50% de mis ingenieras e ingenieros son egresados de aquí. Tenemos que enfocarnos en el diseño, investigación y desarrollo, que también se hace aquí en esta casa de estudios, y en el área de ATP. Esas son las dos áreas en las que nos tenemos que enfocar si queremos salir como país de esta coyuntura de retraso tecnológico, y si queremos ser un jugador a nivel global. Tenemos que incentivarlos a ustedes para que funden compañías de diseño de circuitos integrados. Suena contradictorio, dirías, oye, ¿por qué tratas de incentivar a la competencia? Es que no es la competencia. A nosotros nos conviene que haya 20 Circuifys aquí en Guadalajara. ¿Por qué? Porque vamos a tener más capacidad de atraer proyectos, y porque una sola compañía no se puede comer todo el pastel, es tan grande la industria que no podemos abarcar todos los proyectos. Entonces, para México, para Circuify Semiconductor, es muy importante que cada vez haya más compañías como nosotros. Y bueno, pues el último mensaje que les quería dar es que tengan esa visión a nivel global. Nosotros surgimos teniendo esa visión global de tirarle a que nosotros íbamos a ofrecer oportunidades profesionales en Guadalajara con las mismas tecnologías, con las mismas metodologías, con los mismos proyectos, trabajando incluso con los mismos líderes, a que si estuviéramos físicamente en Silicon Valley, y lo estamos haciendo desde aquí, desde Guadalajara. Entonces los invito a que consideren una carrera dentro de la industria de semiconductores, y posteriormente, si alguien tiene la iniciativa de hacer una actividad de emprendimiento, lo haga. Normalmente la primera pregunta que se me hace con respecto a eso es ¿cuál sería el PAT? La industria de diseño es muy tecnificada. Tienen que trabajar unos años para algunas de las compañías líderes que tenemos aquí en Guadalajara, y ya una vez que adquirieron esa experiencia, que tienen ese dominio de lo que es tecnológicamente necesario para diseñar, para verificar, para implementar físicamente un circuito integrado, en ese momento ya pueden dar el salto a emprender. Es muy complicada la barrera de entrada, no digo que no se pueda, pero es muy complicada la barrera de entrada de que una persona recién egresada funde una compañía de circuitos integrados por esa falta de experiencia y bagaje en algo que es demasiadamente técnico. ¿Se puede hacer? Se puede. Hay mayores desafíos, los hay, pero lo tenemos que hacer. Y bueno, ya con esto termino. Como siempre, pues es un gusto estar aquí en CUSEI. Les agradezco la oportunidad, y bueno, pues cualquier comentario, cualquier pregunta, les echo el comercial. Porfa, síganos en LinkedIn, ahí tienen la página web. Ahí en LinkedIn estamos muchas veces promocionando actividades como bootcamps, como cursos, como incluso vacantes que nosotros tenemos para interns, que son para recién egresados o estudiantes. Pues ahí es donde normalmente estamos promocionando todo este tipo de actividades aquí a nivel regional, a nivel nacional, y últimamente a nivel América Latina. Nuevamente les agradezco su atención y la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Rodrigo. Ahorita vamos a abrir, tenemos tiempo para unas 3 preguntas. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Sí, buenos días. Antes que nada, pues agradecerte por venir acá. Pues yo soy maestro aquí tanto en electrónica como en computación. Me gustaría saber tu opinión porque pues ha habido algunos cambios en los planes de estudio, y me gustaría preguntarte si basta con que la parte de semiconductores solamente sea una línea de salida, o sea, de egreso, pues una línea de especialización, o convendría abrir un plan de estudios que fuera dedicado únicamente a semiconductores, que involucre más partes, por ejemplo, de física de materiales. Es muy buena pregunta, porque han estado surgiendo precisamente muchos programas así. Física de materiales, ¿a dónde nos va a llevar? De diseño y fabricación. ¿A la parte de qué, perdón? De diseño y fabricación, pero... A la parte de fabricación. ¿Vale la pena irnos para allá? Entonces es enfocarse en diseño y... Es enfocarnos. Uno de los, creo yo,
con mucha humildad lo digo, uno de los defectos que tienen algunos planes de estudios que se han hecho en otras partes del país para el tema de semiconductores es que se están enfocando en los materiales. ¿Qué industria, qué compañías de materiales semiconductores tenemos en el país? Ninguna. Entonces, tenemos que irnos al diseño, tenemos que irnos a arquitectura de computadoras, diseño con Verilog, System Verilog, verificación funcional con UVM, verificación formal, diseño de máscaras físicas, diseño de circuitos analógicos. Esas son las áreas que nos van a llevar a poder capitalizar estas oportunidades. Ahora, yo creo que sucede en Estados Unidos, sucede en Canadá, sucede en Japón. Allá normalmente tienen lo que es el Electrical and Computer Engineering, que es como nuestro equivalente a ingeniería en electrónica, con un poquito de ciencias de la computación. Si tenemos las bases suficientes de ingeniería en electrónica, no requieres una especialización. Esa especialización la vas a agarrar en los próximos meses cuando te incursiones en la industria. Ahora, si dentro de ese plan de estudios tú les puedes dar algunos de los tópicos o por ejemplo de las materias que tenemos en este plan de estudios que hemos desarrollado para estos diplomados, pues le estás dando una ventaja extra. Pero yo creo que la base es la ingeniería en electrónica con algunas materias de este tipo, pero no abramos el abanico de la industria de la palabra semiconductores hacia temas como materiales. Digo, es importante entender cómo se fabrica, es importante entender los materiales, pero no es la base para las oportunidades que tenemos acá afuera en la industria. Bueno, pues ya casi contesté mi segunda pregunta, pues que era, en esta conferencia hay muchos de la ingeniería en computación. Sí. En ese caso, pues llevamos arquitectura de computadoras,